Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y vamos a leer el verso 20 al 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios: unidos. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Padre Santo y Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor. Vamos a meditar en ella. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. Dios mío, usa también mi vida delante de tu presencia. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. José y María, o María y José, iban a tener un hijo. Los que aquí estamos y que hemos tenido ya hijos, 1 o 2 o 3, o los que usted tenga, cuando está por venir el hijo, uno prepara muchas cosas, ¿verdad? Uno prepara muchas cosas para recibir al hijo. Una de las muchas cosas que se preparan es la pañalera, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento no tenga que andar buscando nada, sino usted ya agarre la maletita, se la ponga y se vaya al hospital o a la clínica, porque llegando allá y ya estando en los días o en los momentos para dar a luz, al llegar usted lo primero que le van a pedir va a ser eso. Es una de las cosas que uno prepara cuando va a nacer un hijo. Pero otra de las cosas, quizás también tan importante como esta, es cómo se va a llamar el hijo. Esto también que espero yo que así haya sido con usted, pero creo que esto se planea con anticipación. ¿Cómo se va a llamar mi hijo? No sé cómo lo haya planeado usted, los que ya tienen hijos, pero sí es algo que se planifica, que se piensa. No le pone uno el nombre nada más, hay el que caiga, no. Antiguamente, principalmente estando sin el Señor, el nombre que sacaba el niño en el calendario era el que le ponían, ¿verdad? Y de repente le ponían unos nombres pues bastante fuertes, porque era el que había sacado en el calendario. Hoy no, y menos en el camino de Dios. Hoy en el camino de Dios planeamos más bien de qué manera, cómo se va a llamar nuestro hijo. Aunque hay el caso por ahí de una niña que le pusieron un nombre así nada más porque sí, y ni se llamaba así, ni le iban a llamar así, y ni se llama así, tiene otro nombre. Pero le empezaron a decir, no, se va a llamar, no recuerdo el nombre, pero se va a llamar de esa forma, o así la nombraron y así la conocían, pero no era su nombre. Ya después la registraron y le pusieron su nombre como es. Bueno, uno se pone a planear, ¿cómo se llamará? Nosotros cuando íbamos a tener a Génesis, pues de inicio creo que fue el primer nombre que se nos vino a la cabeza, Génesis. Por lo que significa principio. Era el principio de nuestra descendencia. Después vino Merari. Y con Merari sí batallamos un poco más porque pensábamos, y si le ponemos así, y si le ponemos así, y si le ponemos así, salieron a reducir muchos nombres con Merari. Desde el de su mamá, se llamara Deli, o el de mi suegra, se llamara Lilia, o el de mi mamá, que se llamara Estefanía, o Lilia Estefanía, y bueno, le dimos vueltas a los nombres con Merari. Al final nos gustó Merari porque significa
hecha o creada o nacida para alabar a Dios. Y nos gustó y con ese se quedó. ¿Cómo se va a llamar el niño? Es el tema de esta noche. ¿Cómo se va a llamar el niño? El niño que iba a nacer, el niño que era Dios encarnado, ¿cómo se va a llamar? Esta pregunta es la que muchos padres nos hacemos al momento del nacimiento de nuestros hijos. ¿Cómo se llamará? Y a veces hay hasta una pequeña guerra, ¿verdad? No, que se llame así, no, que se llame así. En mi caso, por ejemplo, hermanos, les cuento, yo me llamo Noé, no por mi mamá ni por mi papá, sino por mi abuelita. Y es que cuando yo nací, cuenta la historia que mi papá me regaló con mi abuela. Y mi abuela se sintió con el derecho de ponerme el nombre. Y pues yo creo que sí tenía cierta autoridad porque mamá no dijo nada y me pusieron Noé. Y hasta eso fue pequeño el nombre y no batallé tanto para aprender a escribirlo. ¿Cómo se va a llamar el niño? Algunos que lleve el nombre del padre. Esa fue una lucha también en mi caso, porque si mis hijas hubieran sido niñas, yo no les iba a poner mi nombre. De repente había quien me decía, no, que se llame Noé. No, que se llame Noé. No sé por qué, pero yo no quería que mis hijas se llamaran como yo. O mis hijos, si es que fueran niños. No. O como el abuelo. Ahí sí, fíjense, con Merari pensamos que era niño y dijimos que se iba a llamar Jesús Emilio, porque mi padre se llamaba Jesús y mi suegro se llama Emilio. Y así le íbamos a poner, solo que pensábamos algunas cosas en cuanto a nuestras mamás, en cuanto a mi mamá y mi suegra, pues íbamos a decir como que no les va a gustar mucho que les pongamos ese nombre, pero al final fue Merari. Otro de un personaje famoso. Hay gente que tiene nombres porque el papá veía a un futbolista. Algunas tienen nombre porque la mamá veía una novela y ahí salía un personaje que le gustaba el nombre y le agarró el nombre. Y bueno, hay tantas formas de encontrar el nombre al hijo. El nombre es muy importante, hermanos. Y no solo el nombre, el registrarlos. Esto se da mucho en los pueblos, que el niño tiene 1 año, 2 años, 3 años y no está registrado. No existe legalmente. Ya luego lo van registrando por ahí cuando va a entrar al jardín. No se debe hacer eso. El nombre es muy importante porque es parte de la identidad de una persona. Lo que nos permite diferenciar a uno del otro. Mire, si yo le digo a Jonathan que se pare, si le digo a Jonathan que se pare, ¿se va a parar él? No se va a parar él. Tú no te llamas Jonathan, ¿verdad? ¿Sí? No. No se llama Jonathan él, se llama él. Entonces el que se va a parar es él. ¿Ven? Si yo menciono su nombre, usted me va a levantar la mano. A veces, bueno, aquí tenemos hermanas que tienen el mismo nombre, algunas, y pues como que sí, ¿verdad? Si menciono un nombre, pues no van a saber, tengo que hacerles una identificación, en este caso el apellido, aunque por aquí tengo 2 hermanas que tienen el mismo apellido al principio. Entonces tendría que mencionar el tercer apellido, ¿verdad? El segundo apellido más bien, para que se identifiquen. Pero el nombre es importante, es lo que da identidad a la persona. Lo que permite a una persona diferenciarla de otro. Aparte, fíjese, en los tiempos bíblicos el nombre que se le daba al hijo era como una profecía. Hoy usted en el camino del Señor piense cómo le va a poner a su hijo, ¿eh? No le ponga cualquier nombre. Piense lo que le va a poner, porque los nombres tienen significados. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos ver en la palabra de Dios que se le llama de muchos nombres. Qué extraño, ¿verdad? Este niño que nació iba a tener o tenía muchos nombres, que son títulos, que nos dicen quién es Él, que nos revela su identidad como Dios hecho hombre. Bendito sea el Señor. Y veamos en la palabra de Dios, hermanos, cuáles son los nombres o los títulos
de este niño que nació allá en el pesebre de Belén. Este niño que nació en el pesebre para traer salvación a toda la humanidad y vida eterna. Bendito sea el Señor. Comprendamos, hermano, todo lo que Él quiere y puede ser en nuestra vida. Mire, cada nombre que tiene el Señor, cada nombre que se le puso a este niño, era algo que Él quería hacer por nosotros. Bendito sea el Señor. O sea, no es un nombre porque sí, no, era con importancia aquel nombre que se le había de dar. Eso nos dice, cada nombre nos dice lo que el Señor es para nosotros. Y vamos a considerarlo. Primero, el principal de ellos, ¿cuál era? ¿Cuál era el principal nombre de este niño que nació en Belén? Jesús. ¿Cuál es el principal nombre? Jesús. Repito, tenía muchos más, pero este era con el que se identificaba. Probablemente era el con el que lo registraron, ¿verdad? Jesús. La palabra Jesús o el nombre Jesús significa Salvador. ¿Qué significa, hermanos? Esto nos dice claramente cuál era su misión: salvarte. Gloria a Dios. Que este precioso niño traía al mundo salvación. Dice la Escritura, Él vino para salvar a los pecadores, porque los pecadores no se podían salvar a sí mismos. Lo triste de esto es que millones de personas en el mundo hablan de Jesús. En este tiempo, en este mes, se habla de Jesús demasiado. Se habla mucho de Jesús, pero no quieren recibirle como Salvador. Muchos en este tiempo creen tener a Jesús en su vida y hasta el día 24 mucha gente lo mece creyendo que es Jesús y hablan de Jesús, hablan de la Navidad, hablan del nacimiento, hablan de José, hablan de María, pero no quieren que Él nazca en sus corazones, solamente quieren tenerlo en los labios. Y mire que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo: este pueblo solo de labios me honra. Dios no quiere, Jesús no quiere que le honres solamente de aquí para afuera, sino que de acá adentro tu corazón tenga a Jesús, y entonces tú puedas hablar de Jesús y tú puedas contar de Jesús y puedas testificar de Jesús y puedas predicar de Jesús, pero principalmente puedas tener a Jesús como Señor y como Salvador. Bendito sea el Señor. El primer nombre, Jesús, el Salvador del mundo, el Salvador de tus pecados, porque dice: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el Señor. Segundo nombre, otro de los más conocidos, Emanuel. ¿Cuál? Emanuel. Y había una profecía sobre eso. Isaías dijo: una virgen concebirá un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel, hermanos? Dios con nosotros. Creo que con el significado de este nombre sabemos lo importante que es. Sabemos lo que significa para nuestra vida. Con claridad lo podemos decir: Jesús es Dios y Dios está conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Lo puede decir usted? Jesús, a ver, repita conmigo: Jesús es Dios. A ver, repítalo. Y Dios está conmigo. Gloria a Dios. Esto significa que cuando usted va al trabajo, ahí va Dios a un lado. Cuando usted va al campo, ahí está Dios a un lado. Porque dice: Dios con nosotros, Dios estaría contigo. Gloria a Dios. Literalmente, Dios hecho hombre. Nos habla el nombre de Emanuel, nos habla del amor de nuestro Señor Jesucristo, que lo dejó todo por amor a nosotros.
y habitó entre nosotros. Bendito sea el Señor. El nombre Emmanuel nos dice que Dios nos ama tanto que no espera que nosotros lo busquemos, sino que Él vino a buscarnos para salvarnos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vemos que el Señor está con nosotros. Y Él con palabras muy claras dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy siempre. Gloria a Dios. En esta vida está con nosotros. Aunque vayamos cruzando el valle de muerte, Él está con nosotros. Y cuando muramos y estamos en su presencia, Él estará con nosotros y nosotros estaremos con Él por la eternidad. Gloria a Dios. El tercer nombre que encontramos es el nombre de admirable. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 9. Dice que el Señor es admirable. Nuestro Señor Jesucristo es admirable en todo sentido. Admirable en amor, admirable en bondad, admirable en sabiduría, admirable en misericordia. Gloria a Dios. El Señor es digno de admirarlo. Gloria a Dios, de verlo y ver su grandeza, ver su poder, ver lo maravilloso que Él es. Pero qué triste, hermanos, es que muchos cristianos prefieren admirar más al mundo que al Señor. Muchos cristianos prefieren admirar al mundo que admirar al Señor. Normalmente pasa que las personas que admiramos, cuando las conocemos personalmente, muchas veces nos decepcionan. Nos decepcionamos de ellas. Por su manera de vivir, por su soberbia, por su altivez. Pero nuestro Señor Jesucristo es al contrario. Cuando lo conocemos, lo admiramos más. Bendito sea el Señor. Cuando lo conocemos, nos maravillamos. Porque sin conocer al Señor, como decía Job, solamente de oídas. ¿Usted escuchó hablar de Jesús antes de conocerle? Amén, ¿verdad? Y usted escuchó hablar que hacía milagros. Y usted escuchó hablar que cambiaba vidas. Y usted escuchó hablar muchas cosas de Él. ¿Y qué pasaba cuando usted escuchaba eso? Siendo sinceros, cuando se nos habla de Jesús, pasa como con los discípulos allá en el camino de Emaús. El corazón como que nos brinca. ¿O no le pasó a usted? Como que el corazón se acelera. La palabra Jesús o el nombre Jesús, el nombre Dios, como que acelera el corazón y hace que uno sienta bonito. Mucha gente que ha venido y dice: se siente bien bonito el culto. Se siente bonito cuando cantan. Dijo alguien que ni siquiera estaba aquí con nosotros. Dijo alguien que estaba allá a lo lejos de su casa: cuando los escucho hasta se me pone la piel chinita. Y no porque cantemos bonito, porque como desentonamos, sino porque lo que cantamos, lo cantamos a nuestro Dios. Y la alabanza tiene poder. Bendito sea el Señor. Cuando oímos hablar de Jesús, y cuando oímos hablar de Jesús por medio de una persona que admira a Jesús, porque nosotros como cristianos tenemos que admirar a Jesús, hermano. ¿Cómo habla la gente? ¿Cómo habla la gente de jugadores de fútbol? Se desviven hablando, ¿verdad? De equipos. ¿Cómo hablan de su equipo? De artistas.
Sí, sí los han escuchado. Cuando la gente habla de un artista, de un deportista, de un actor, de un cantante, de alguien, ¿cómo se desvive hablando de él? No, ¿ya escuchaste el nuevo canto que sacó? No, y lo toca así, no, y suena así. Yo escucho a varios que hablan así luego, porque lo están admirando. Pues mire usted debería de hablar lo mismo de Jesús. De la misma forma. ¿Ya viste lo que hizo Jesús? ¿Ya viste cómo se movió Jesús? ¿Ya viste Jesús está cambiando aquella vida? ¿Ya viste que Jesús está obrando? ¿Ya viste que Jesús está haciendo esto? ¿Ya viste el poder de Dios? Y hablar como si lo admiráramos. Nosotros cuando conocemos personalmente a Jesucristo, lo admiramos más. Gloria a Dios, admiramos más a nuestro Señor. Mientras más lo conocemos, más nos maravillamos. Mientras más los conocemos, más nos cautiva su amor, su bondad, su misericordia, su poder. Y cada día que pasa nos sorprende más. Yo no sé si alguna vez usted se lo ha dicho. Yo sí se lo he dicho algunas veces al Señor. Cuando veo que Él hace algo, yo hasta he llegado a decirle: Señor, cada día me sorprendes más. Cada día me sorprendes más, porque cada día haces cosas más impactantes, cosas que yo de verdad no imaginé que tú fueras capaz de hacer, o que yo fuera el que las pudiera recibir. No que Él no las pudiera hacer, que yo no podría recibir muchas de las cosas que Dios da. Y cuando veo que Dios me las da, me quedo maravillado. ¿Alguna vez usted ha visto a alguna persona famosa de cerca? ¿Cómo hace la gente cuando ve a una persona famosa cerca? Gritan, abren los ojos grandototes de sorprendidos. Ya en extremos gritan, lloran. Pero es gente ya muy extremista. Yo nada más digo, cuando usted ve a un artista que anda por ahí en Tasco paseándose, y usted va saliendo del trabajo y por ahí ve que está el artista haciendo algo, ¿cómo se sorprende usted? Y hasta empieza a hablar del artista. Ay, lo vi. Y llega a su casa, ¿y qué llega a hacer? ¿Qué crees, mujer? En el Zócalo estaban grabando a fulano, a fulana. Estaban haciendo una telenovela. Estaban haciendo un comercial. Así llega uno, no digan que no. Porque admiramos aquello que pasa. Así mismo debe pasar con Jesucristo. Cuando usted lo vaya conociendo más, usted no podrá hablar de otra cosa. Usted no podrá admirar otra cosa o algo más, porque Jesucristo es digno de suprema admiración. Bendito sea el Señor. Otro de los nombres que se le dan al Señor también lo encontramos ahí en Isaías, y es el nombre de consejero. ¿Cuál es el nombre? Consejero. Sus consejos son buenos. Sus consejos son perfectos. Sus consejos nos garantizan la victoria. Está garantizado que cuando Jesús te aconseja algo, va a funcionar. Gloria a Dios. Y podemos practicarlos, El Señor nos aconseja, y cuando usted escuche un consejo de Dios, póngalo por obra. No lo deseche, porque es verdaderamente un consejo que nadie más le podría dar. Nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente si seguimos sus consejos. Y si seguimos sus consejos, tendremos bendiciones. Y tendremos más bendiciones. Y a veces el Señor nos reclama cuando no ponemos en práctica sus consejos. Y a veces el Señor nos reclama que nosotros no hacemos lo que Él nos dice. Gloria a Dios. Dice la palabra allá en San Lucas capítulo 6. Verso 46. Vean lo que el Señor le dijo al pueblo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Si usted le dice al Señor, Señor, haga lo que Él dice, hágale caso, le va a ir bien. Hay cosas que nosotros no sabemos. Cuando llegamos a la vida matrimonial no sabemos ser esposos, no saben ser esposas. Cuando llegan los hijos no sabemos ser padres. ¿Quién nos va a enseñar? Los consejos del Señor. Y cuando llegamos al camino de Dios no sabemos ser cristianos. ¿Y quién nos va a ayudar? Los consejos del Señor. El Señor nos está aconsejando. Por eso su título, su nombre es consejero. Él te quiere aconsejar. Y cuando Dios te dé un consejo, hermano, escucha el consejo de Dios. Pon atención al consejo de Dios. Obedece el consejo de Dios y te irá bien. Gloria a Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Escucha los consejos de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Pide consejo a Dios. ¿Quieres que te vaya mal? Ignora al Señor. Cierra tus oídos, no lo escuches. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú piensas que es mejor. Hazlo a tu manera, conforme a tus fuerzas, conforme a tu capacidad, conforme a tu sabiduría. Hazlo como tú piensas y verás cómo te va. Pero si quieres que te vaya bien, escucha los consejos de Dios. Y mira, garantizado te va a ir bien. Bendito sea el Señor. Otro de los títulos de nuestro Dios es Dios fuerte. ¿Cuál? Dios fuerte. Este título, ¿sabe qué nos recuerda? A mí me recuerda una cosa: que yo soy débil. Y que usted es débil también. Aquí, quizás por aquí habrá algunos que me puedan hacer esto y me pueden decir, no, hermano, mire. Y tengan aquí una pequeña bolita de carne, músculo aquí levantado. Yo no soy débil, yo soy fuerte. Pero el nombre de Dios fuerte nos recuerda, nos hace reconocer que nosotros somos débiles. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchas situaciones en nuestra vida que no podemos vencerlas nosotros, que no las podemos lograr, no nos podemos librar de ellas por nosotros mismos. Mire, por ejemplo, un vicio: alcohol, cigarro, drogas. Usted no se lo puede quitar solo. Usted puede decir, cuando yo quiera, lo dejo. Yo lo controlo, él no me controla a mí. Pero si usted es una persona honesta, usted sabrá que eso es mentira. Que usted no controla nada. Sí, cuando una persona está borracha, no se puede controlar. Y el borracho pasa por los estados, por varios tipos de animales hemos visto. Primero, cuando empieza a tomar y que empieza a hacer efecto el alcohol, se siente pavorreal, solo yo puedo. Mira, me las tomo de un trago y no me pasa nada. Como los pavorreales, esponja. Después, ya que tiene un poquito de licor, se convierte en un gallo. Quiere pelear con todos. ¿Qué ves? Luego ya sigue al área de los changos o los monitos, que hacen gracias y nos dan risa. ¿Alguna vez usted se ha reído por gracias que hace un borracho? Qué cosas hacen los borrachos, ¿verdad? Bailan, brincan, se pelean con las puertas. ¿No los han visto? Yo sí he visto. Y qué gracia dan. Y después llegan a un estado terrible. En el piso, sucios, orinados, vomitados. Y ellos controlan el vino. Y ellos controlan la cerveza. Ellos pueden controlarla. No es cierto.
El drogadicto pasa casi por los mismos efectos. Primero se siente muy fuerte, muy valiente, porque se siente en las nubes que solo él puede y anda por ahí. Al rato ya anda viendo visiones, ve elefantes, ve muertes, ve animales, ve cosas, ve que tenemos la cara deforme. Se ve terrible. Y con el paso de los tiempos, pierde la razón. Y ha llegado gente que está drogada a quitarse la vida. No lo pueden controlar. En ese tipo de cosas, tú no puedes, tú eres débil. En ese tipo de cosas tú eres débil, porque si tienes a tu esposo que es un alcohólico, un drogadicto, tú no lo vas a cambiar. Si tu hijo lo tienes que es alcohólico, drogadicto, aunque llores, aunque le supliques, aunque lo medio mates, no lo vas a cambiar, no lo vas a sacar de ahí, porque tú eres débil. No podrás vencerlo tú solo. Hay dificultades más grandes que nuestras propias fuerzas. Y a veces tratamos de enfrentarlas solitos, con nuestra fuerza. O a veces hemos confiado en personas que son tan débiles como nosotras. Pero esta noche el Señor nos recuerda algo que debes saber. Algo que ya sabes. Nadie es más fuerte que Dios. Nadie puede más que Dios. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo que los buenos consejos que le das a tu hijo no sirven, el poder de Dios sí. Lo que los golpes no pueden hacer, Dios sí. Lo que tus lágrimas no pueden hacer, Dios sí puede hacer. Porque Él es Dios fuerte, más fuerte que los que presumen sus músculos y dicen, miren cómo estoy. Mucho más fuerte. Gloria a Dios. ¿Eres débil? ¿Estás sufriendo? ¿Estás padeciendo? ¿Ya no puedes? Aquí está el Dios fuerte que te puede ayudar. Bendito sea el Señor. Otro de los nombres del Señor también lo encontramos ahí en Isaías. Padre eterno. Este nombre nos recuerda una cosa, hermanos, que tenemos que ser hijos de Dios. El nombre de Padre eterno nos recuerda que tenemos que ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice la religión, dice la voz popular, todos somos hijos de Dios. Dice el borracho, el alcohólico, drogadicto, homosexual, ratero, violador, asesino, yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia, Dios habla por medio de la Biblia. La Biblia dice que solo somos criatura de Dios hasta que le recibimos. A todo aquel que cree en Él, a todo aquel que recibe, les da la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que saber que tenemos que ser hijos. Para que usted sea hijo de Dios, usted tiene que creer en Él. Usted tiene que recibirlo como su Señor y Salvador. Si usted no cree en Él, si usted no lo recibe y si usted no vive conforme a su voluntad, usted no es hijo. Usted no es hijo de Dios. Si a usted no le gusta que el Señor lo mande, usted no es hijo de Dios. Si a usted no le gusta que el Señor lo discipline cuando usted se porta mal, usted no es hijo de Dios. Dice Hebreos, usted es bastardo. Un hijo de Dios sabe tomar la posición de hijo. Gloria a Dios. Tenemos que ser hijos de Dios, ya que Él vino para salvarnos y para ser nuestro Padre celestial. Lo más maravilloso es que el Padre eterno, es decir, que es un Padre eterno.
Qué triste, qué fuerte es perder a tu papá. Quienes ya no tenemos a nuestro padre, sabemos lo terrible que es no tener a papá. Y aunque pasen los años, y los años, y los años, y los años, no importa si te tienen, como mi caso, 40 años, uno sigue extrañando al papá. A uno le sigue haciendo falta su papá. Yo algunas veces, siendo joven, adolescente, yo llegué a pensar, todo esto que he vivido, seguramente si mi papá estuviera no me hubiera pasado. Muchos problemas, muchas cosas las conocen, muchas no las conocen. Pero muchas cosas que llegué a vivir, que me llegaron a pasar, que tuve que enfrentar y que no tenía dónde voltear porque no tenía a mi papá. Y sí llegué a pensar algunas veces, ¿por qué no está mi papá? ¿Qué falta me hace? ¿Cuánto lo necesito? Tal vez hoy ya siento que no, pero aún así lo extraño. Y aún así quisiera tenerlo. Veo a hermanos que tienen sus papás ya ancianos, canosos, quizás ya muy débiles, encorvados. ¿Y cuánto yo quisiera tener a mi papá de esa manera? Y poderlo ver y poder hablarlo y a lo mejor hasta que me regañe. Fíjese que la última vez que mi padre me disciplinó, ya estaba enfermo mi papá. Quizás le faltaría un mes de vida. Tendría un mes su último mes de vida tal vez fue, no sé. Él ya convertido al evangelio. Yo estaba viendo la televisión y de repente pasó algo en la tele y yo dije una palabra. Fue una palabra y yo dije una palabra. Esa palabra que muchos de ustedes la usan pues como su lenguaje cotidiano. Esa de no ensuciar, pero otra palabra. Yo la dije por lo que había pasado en la tele. Mi papá estaba en el cuarto, en la cama, acostado ya mal. Y me habló, me dice, ven, mande. ¿Qué dijiste? Y yo todavía se la volví a repetir. Dije esto. Pues ahí en la cama mi papá me agarró y me dio una cachetada. No vuelvas a decir esa grosería. Por eso para mí es una grosería. Y yo no la digo. Algunos están acostumbrados a decirla, les gusta y la usan y bueno, allá ustedes. Pero para mí es una grosería y fue la última vez que él me castigó, me reprendió. Un mes antes de morirse, más o menos. Y a pesar de esos castigos y a pesar de esas reprensiones, ¿cuánto hace falta un papá? A lo mejor uno podría decir, ¿cómo quisiera que estuviera mi papá para que me castigara? Para que me regañara. Porque a veces se van. Y es doloroso, es triste. Quienes tuvimos el gran problema de perder a papá cuando éramos niños. Los que no tienen papá no sé a qué edad los perdieron. Yo lo perdí cuando era un niño. Y me hizo falta. Fui creciendo con un papá que era mi mamá. Pero me hacía falta mi padre. Pero lo hermoso de este nombre del Señor Jesús, de Dios, es que Él nunca se va a ir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque a lo mejor nuestro papá ya se fue. Para los que ya lo perdimos, lo añoramos. Quisiéramos que regresara aunque fuera un ratito. Dicen por ahí que tengan permiso un ratito de bajar del cielo para hablarle, para besarlo, para abrazarlo y decirle cuánto le amamos. Pero ya no se puede. Lo único que podemos esperar en cuanto a papá humano, es un día ir nosotros hacia Él. Si fue cristiano nuestro padre, en mi caso, yo tengo la esperanza, si me sigo en el camino de Dios, de un día poder verlo.
Pero lo glorioso de este Padre eterno es que siempre va a ser nuestro Padre. Siempre va a ser nuestro papá. Dios siempre va a ser papá. Y siempre te va a poder venir y abrazar, y siempre te va a venir y te va a confortar, y te va a hablar bonito, y te va a hacer sentir bien. Pero también te va a castigar y te va a reprender, y también te va a llamar la atención cuando no hagas lo correcto. Pero esto es maravilloso, porque Él no se va a morir, porque Él no te va a dejar. Tú lo puedes abandonar, pero Él no te deja. Él dice, lo vimos al principio, Él dijo: yo voy a estar contigo todos los días, bendito sea el Señor. El Señor tendremos siempre de Él. Nunca cambiará su amor, su misericordia, su bondad para con nosotros. Nunca nos dejará nuestro Padre. Nuestros padres terrenales morirán. Mi padre murió. No sé si yo moriré antes que mi madre, pero sabemos que hay esa posibilidad de morir. Tal vez mi madre puede morir, pero Dios no va a morir. Tal vez tu papá murió, pero Dios no ha muerto, ni morirá. Tal vez tu mamá murió, pero Dios no ha muerto. Y es más, Él lo dice así: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, bendito sea el Señor. Nunca nos dejará. Nuestros padres morirán un día, nos dejarán, pero nuestro Padre celestial es eterno y nunca nos dejará solos. Aleluya, gloria a Dios. Él no te va a dejar. Qué hermoso título para nuestro Dios entonces, porque nunca nos abandonará. Otro nombre lo encontramos ahí mismo en Isaías. Su nombre es Príncipe de Paz. Y qué buen nombre, qué necesario para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces en la vida tenemos pequeñas tormentas. Yo no sé si usted ha vivido alguna tormenta, alguna dificultad. Es más, yo no sé si usted no ha vivido una pequeña, sino una gran tormenta. Como les predicaba una vez, un Euroclidón, vientos encontrados y una gran tormenta, una gran tempestad, donde usted siente que la barca se le rompe, como el apóstol Pablo. Y en esos momentos, ¿qué hacer? ¿Cómo no jalarse los cabellos? Y hay momentos de tanta dificultad. Cuando usted ve que su familia no cambia, y a veces parece que van de mal en peor, ¿cómo se desespera? ¿Se ha desesperado? ¿Se ha desesperado por un hijo que no deja el vicio, que no cambia, que no busca a Dios? Y que usted ya oró y oró y oró y oró, y no pasa nada con él. ¿Se ha sentido enfermo? ¿Se ha sentido en algún momento casi que se le va la vida? Y no siente uno desesperación, porque ya te tomaste el medicamento y no pasa nada. Sigues igual o peor. Como la mujer con flujo de sangre, ha habido visitado muchos médicos, había gastado mucho en tratamientos, y al contrario, le iba peor. A veces uno se desespera. Quienes tenemos una enfermedad crónica, siendo sinceros, a veces nos desesperamos. Quisiéramos estar sanos completamente. Les contaba hace unas semanas atrás que me metí al tanque a lavarlo. Y estaba ahí barriendo, lavándolo, y de repente que se me baja el azúcar. No lo digo, pero de ratos me entra desesperación.
O sea, no puedo ni barrer un tanque porque se me baja y me pongo mal y empecé a sudar y empecé a temblar y ya casi sin poder salir. Y eso es desesperante. Pero Dios tiene un nombre, un maravilloso nombre que dice Príncipe de Paz. Dice que el Señor da la paz que necesitamos. ¿Y cuánto necesitamos la paz en nuestra vida a veces? Yo no sé si usted, pero hay gente en el mundo que de repente llega a pensar en quitarse la vida por tanta desesperación, porque ya no puede más, porque los problemas lo están ahorcando y dice, piensa, la solución es morirme, así se me acaban los problemas. Usted y yo sabemos que no se acaban ahí, al contrario, comienzan los problemas y por la eternidad. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, cuando tenemos al Príncipe de Paz, tenemos una paz que sobrepasa el entendimiento. Yo no entiendo por qué está tranquila esa persona si tiene este problema, si tiene esta necesidad, si está enfermo, si le pasa esto otro. ¿Por qué está tranquilo? Porque tiene a Cristo, bendito sea Dios. Porque tiene al Señor, porque su vida está gobernada por la paz que sobrepasa el entendimiento humano y no se alcanza a entender. ¿Por qué tiene paz en medio de la tormenta? ¿Por qué tiene paz en medio de la necesidad? ¿Por qué tiene paz en medio de la enfermedad? ¿Por qué tiene paz en medio de tantos problemas? Porque tiene a Cristo, el que nació en Belén y que es un príncipe que trae paz, bendito sea el Señor. Si tiene ese Cristo que da la paz, cuando te vuelves cristiano se te acaban los problemas. No es cierto. Aparte de los problemas cotidianos de la vida humana, aparte de eso, hay que lidiar con el diablo y con el pecado. La diferencia en el mundo es que ellos tienen los problemas que nosotros tenemos, pero a ellos no les importa pecar. El del mundo tiene una dificultad, un problema y va a consultar a alguien que le limpie, que le haga algún trabajito, pero nosotros no podemos. Si el del mundo se siente muy tenso, muy dañado, agarra y se toma una cerveza para tranquilizarse. Nosotros no podemos. O se fuma un cigarro para los nervios. Usted y yo no podemos. Si el del mundo tiene una tentación, no hay problema. Va y se mete con una mujer, va y se mete con un hombre, no pasa nada, aparentemente. Pero nosotros sabemos que el pecado nos lleva a la condenación. No solamente tenemos que lidiar con las enfermedades, los problemas familiares, la escasez, la falta de trabajo. No solamente con eso, también tenemos que lidiar con el pecado que nos asedia todo el tiempo, con el diablo que todo el tiempo nos está buscando y anda alrededor nuestro buscando a ver a quién se devora, a ver a quién se come. ¿Y cómo estar tranquilo en un mundo de tanta dificultad? ¿Y cómo estar tranquilo en un mundo de tanto problema? ¿Y cómo estar tranquilo en un mundo que se está destruyendo? Con la paz de Dios, con la paz de Cristo, la paz que Cristo ofrece. Póngase de pie. Ya vimos cómo se llama nuestro Señor encarnado. Suple cada nombre suple la necesidad de la vida del hombre. ¿Usted qué necesita? ¿Qué necesidad necesita que le supla el Señor? ¿Necesita que le perdone pecados?
Él le perdona pecados. Usted necesita la presencia del Señor, porque a veces se siente solo, siente que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que nadie está con usted. Él prometió estar con usted, es Emmanuel. Usted necesita que alguien lo aconseje porque ya no sabe qué hacer. Él tiene consejo para su vida. Usted necesita paz porque se siente como león enjaulado. Él tiene paz para su vida. ¿Qué tiene que hacer usted? Venga a las plantas de Cristo. Como los pastores que cuando oyeron que el niño había nacido dijeron: vamos a ver esto que nos han contado, a ver si es cierto. Y se fueron apresurosos a Belén, a la aldea, a buscar al niño. Y ahí lo encontraron envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y su madre María y su padre José junto a él. Y como aquellos magos de Oriente que llegaron a adorarle. La diferencia es que hoy no es un niño, porque los bebés luego los vemos tan pequeñitos, tan tiernos, tan indefensos. Hoy es un Dios fuerte. Hoy es un Dios poderoso, que no importa cuál sea tu problema, que no importa cuál sea tu necesidad, Él la puede resolver. No importa cuál sea tu lucha, Él te puede ayudar. No importa lo que necesites en tu vida, Él tiene poder. Si para ti parece imposible, dice la Biblia que Jesús le dijo a una mujer: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y mira, admíralo, velo. Dice la Biblia que el Señor dijo: venid a mí, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué necesita usted de Dios? ¿Habrá alguien que tenga alguna necesidad especial de Dios? ¿Por qué no viene acá al frente y dobla sus rodillas y le dice al Señor: Señor, yo necesito paz. Señor, yo necesito tu poder para que cambies mi vida. Señor, yo necesito tu presencia. Señor, yo necesito ser tu hijo. Señor, yo no tengo a papá, yo no tengo a mamá, me siento solo. Preséntale tu necesidad al Señor. Él está aquí. ¿Habrá alguien que quisiera venir esta noche? ¿Habrá alguien que necesite de la ayuda del Señor y quisiera venir esta noche y orar a Dios y presentar su necesidad y decirle: Señor, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema? Él te lo puede resolver. Astros que esparcen su luz, ven anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor. Oye, humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro por
quisiera venir? Aquí está el Señor, venga a su presencia. Entrégale su necesidad, su problema. Ven que bello resplandor luce en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. ¿Alguien más quisiera venir? Vamos a orar, y si alguno más quiere pasar puede hacerlo. Bendito Dios, Padre Santo y Señor, a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Bendito eres, Señor. Gracias por tu presencia esta noche. Gracias, mi Dios, por tu iglesia, Señor. Y ahora, Dios mío, hemos predicado tu palabra. Hemos visto lo que tú eres para nosotros, lo que tú eres para la humanidad, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú toques las vidas, que tú redargullas, Señor, que tú quebrantes los corazones, Señor. La palabra dice que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres, Señor, en la vida de cada uno. Yo te ruego en el nombre glorioso de Jesús que tú salves las almas, toques las vidas, Señor. Ven a hacer en cada necesidad, en cada problema. Tú conoces a mis hermanos que han pasado acá al frente, Señor. Ayúdales. Ven a hacer con ellos, bendíceles. Manifiéstate, bendito Dios, en sus vidas. En el nombre glorioso de Cristo. Gracias por tu palabra. Amén. Noche de